Estamos de regreso en Infractal. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial a tratar un tema transversal para el desarrollo de la República Dominicana. Ingeniero industrial, docente, universitario, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de que hoy tenemos a Alfonso Ureña. Alfonso, bienvenido a Infractal. Hola, hola, ¿cómo están? Yo encantado de estar por acá. Ya los había visto este proyecto y esperaba con ansias por ver por aquí para tener una conversación amena con ustedes. ¿Y qué tal le pareció? No, interesantísimo, está muy bueno el proyecto. Le auguro desde ya éxitos. De verdad que sé que lo tendrán. Gracias, y de verdad que más que agradecidos de que puedas compartir con nosotros en esta noche. Vamos a entrar de una vez en materia porque hay muchos temas medioambientales, teniendo en consideración lo acontecido durante la semana con con un área que se ha destinado precisamente para la protección. También el PLD tuvo rueda de prensa el día martes. Entonces, es decir, ha habido un escenario interesante, y me gustaría, a modo de briefing, vamos a iniciar primero con lo del PLD, esta decisión del comité político de esa organización, precisamente de no recurrir la sentencia del TCE, y cómo afecta a lo interno de esa organización política. Sí, definitivamente una decisión que asumió el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de que su secretario general y el comité político definió que no estaba cónsono ni contento con la decisión que se había tomado, puesto que señala un involucramiento en temas internos de partido. Este tema ya se había hecho en el pasado, o sea, en el proceso pasado del 2021 se hizo una consulta que inclusive en su momento fue amparada o respaldada por la Junta Central Electoral, facilitando los recintos, los colegios electorales para hacer esa consulta en su momento dado. Y pues nos resulta bastante extraño que en este caso, en este momento, prácticamente definiendo lo mismo, pues vino esta decisión a impactar el procedimiento interno de los partidos. Pero nosotros somos un partido que le damos seguimiento a los temas institucionales. De hecho, parte de todo ese esquema institucional que hoy nos rige de transparencia es prácticamente una obra del PLD. Entonces, nosotros lo vimos positivo, esa decisión que tomó la dirección del partido. Y bueno, ¿cómo impacta de manera interna? Cada compañera tendrá que salir a la calle a seguir conquistando los corazones, mientras este proceso que está ahora interno de fortalecimiento del partido, pues cada vez más ustedes nos han visto cómo estamos conectando con grupos sociales, acompañando a la gente en sus necesidades. Cada semana, todos los lunes, hacemos una rueda de prensa fijando una posición de interés de la población, pero no solamente señalar las cosas que están mal, sino también nos ha caracterizado fijar propuestas que entendemos se deben tomar en consideración para tener una mejor República Dominicana, porque al final de todo esto de las políticas públicas y la política partidaria es con un fin, con llevar un impacto positivo a la ciudadanía. ¿Creen, y discúlpame Randy, porque me gustaría hacer esa pregunta ahí mismo, ¿creen ustedes como partido de oposición que el tribunal ha sido de alguna forma muy estricto para cuando se trata de la oposición, pero muy laxo cuando se trata del partido de gobierno, teniendo en consideración los más de 23 precandidatos que están haciendo proselitismo abierto del Partido Revolucionario Moderno? Claro que sí, porque cuando nosotros fuimos gobierno y en un momento dado de que se empezaban los lazos de salían los candidatos a empezar a tomar funciones públicas, con su cargo público a hacer proselitismo, pues la Junta Central Electoral inmediatamente tomaba una decisión y enmendaba la plana con una carta. Nosotros no hemos visto esto en este proceso de parte de la Junta Central Electoral, quien es que lleva el amparo de regular eso. No ha habido un llamado ni siquiera público con relación a esos temas. Entonces eso nos sorprende y nos llama la atención, puesto que en política lo que es igual no ventaja. Entonces para todos tenemos, y más los que están
en el tren gubernamental tienen que adherirse a esos temas legales como tal. Gracias a Dios y saludamos que el presidente pues tuvo la valentía de llamar a capítulo a sus funcionarios y que bueno, lo saludamos en ese sentido y esperemos que así cada uno de los funcionarios lo tome en consideración. El presidente Luis Abinader designó a Magín Díaz, es director general de Impuestos Internos, ahora lo designa como ministro de Hacienda. E inmediatamente hemos escuchado en la opinión pública que se trata de un pacto o un posible pacto secreto entre el Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina. Incluso se ha hablado de que en esa reunión que se dio entre Luis Abinader y Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, se hablaron otras cosas, además del tema migratorio. ¿Qué tiene de cierto esto y qué piensa usted como No, periodista? eso queda en el plano especulativo. Eso Magín es un técnico que inclusive ingresó al tren gubernamental en el primer gobierno de Hipólito Mejía, donde lo designaron su secretario de Estado en ese momento. Pero entonces una duda que surge con tiene la duda con relación a ello es que no estamos hablando de cualquier posición, estamos hablando de una posición de mucha relevancia como es el Ministerio de Hacienda y también el hecho de que los ministros, que son los que integran el gabinete de un presidente, deben ser las personas de mayor confianza y regularmente cuando se cede un ministerio es porque hay una alianza. Entonces, ¿cómo queda el Partido de la Liberación Dominicana ante los ojos de la ciudadanía cuando la ciudadanía ha estado reclamando que no se ha estado haciendo oposición y que el Partido de la Liberación Dominicana entonces sale a defender diciendo son técnicos? Una cosa es, y para que me pueda graficar, porque esas son cosas que no se entienden todavía. Una cosa es que existan personas de la oposición, hayan personas de la oposición que pertenecen a la carrera administrativa y que, por tanto, están laborando, porque son técnicos. Y otra cosa es que por designación en un puesto tan relevante como un ministro esté una persona que milita dentro de una organización política. Sí, primero le diría que es un llamado a dentro del espectro del PRM a revisarse porque aparentemente no hay calidad ni competencia dentro del PRM, técnicos que puedan asumir este rol tan importante como ser ministro de Hacienda. Y lo segundo es un reconocimiento a que la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, de los últimos 4 periodos gubernamentales, manejaron los mejores técnicos en todas las diferentes áreas. Entonces es un reconocimiento a que nosotros sí tenemos una visión de cómo desarrollar y llevar a cabo políticas públicas de un país y en su momento buscamos dentro del espectro de funcionarios y de técnicos los mejores técnicos con mejores competencias para colocar en las mejores posiciones, cosa que tú has visto que aquí no ha funcionado. Pero Magín es un dirigente político. Hay muchos ministerios, Magín es un dirigente político. Bueno, podríamos valorar algunas cosas algunos estudios que inclusive de temas donde él se pronunció que no estábamos totalmente de acuerdo con esos criterios, pero bueno, definitivamente es una reivindicación de que dentro del Partido de la Liberación Dominicana o dentro de los funcionarios que nosotros se nombraron dentro del partido, pues teníamos los mejores técnicos en todas las áreas. Por eso la gestión fue una gestión histórica, tanto los 4 periodos de los últimos 16 años, más la del 96 al 2000. A propósito de la designación de Magín, ha resurgido el tema nueva vez de la reforma fiscal, que tenemos una presión fiscal de un 15%, un gasto público de alrededor un 18%. El tema vuelve a resurgir. ¿Qué piensa usted de una posible reforma fiscal? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Es necesaria y el presidente tiene que necesariamente abocarse a eso. De hecho, lo que pasa es que vamos a empezar por el principio. El gobierno del PRM primero no se preparó para llegar a dirigir los destinos del Estado. ¿Por qué lo decimos? Porque
todas las decisiones que se han tomado en un momento dado que tienen un impacto negativo en la población se echan hacia atrás. De hecho, el mismo tema que pasó ahora con la renuncia del ex ministro de Hacienda, precisamente se dice por debajo que fue porque el presidente, en lugar de dar un espaldarazo al momento de retirar aquella reforma fiscal, pues lo que le hizo fue que le echó la culpa a Jochi Vicente, porque el presidente en un momento dado se desmarcó señalando que él no tenía conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo en ese proyecto. Una cosa que, si tú dices que eso fue algo elemental, tú dirás, bueno, fue una pifia, pero lo que tú te estás dando cuenta ahora, a propósito del tema del jardín botánico, es que a veces el presidente se podría entender que él se descarga o le echa la culpa mucho a sus funcionarios. ¿Por qué? Porque con el caso del ministro de Medio Ambiente que se vistió de agente inmobiliario para salir a promocionar que solamente fue un 0.01 que iba a tener un impacto en el jardín botánico, o sea, menospreciando ese impacto o minimizándolo, una persona que en lugar de servir de juez y parte en el sentido de la decisión que se iba a tomar, salió a promoverlo públicamente. Él salió como promotor y el presidente en un momento dado lo que dijo que nunca se iba, que eso no se tenía ni siquiera contemplando esa parte. Entonces, pero posiblemente no se contradice lo que el presidente dijo y lo que dijo el ministro de Medio Ambiente, porque el presidente lo que plantea es que se van a agregar unos 30.000 Randy, pero sí, deja a nuestro invitado, sí. ve. No pasa nada. Mira qué pasa. Es relajando. Sí, pero mira qué sucede. Lo dijo de verdad, pues. Mira qué sucede, y hay algo con ese mismo tema del jardín botánico. Nosotros como partido, desde que se emitieron pues denuncias públicas con relación al tema del jardín, la mutilación del jardín, lo primero que se dijo, la mutilación, claro, te voy a explicar por qué. Pero vamos a ir a una breve pausa para que pueda explicar a detalle. Pero antes de irnos a la pausa, ¿cree usted que Luis Abinader es populista? Por eso retira mucho... 100%. 100%. 100%. Nos vamos a la pausa, venimos en breve, señores. Bueno, amigos, estamos de regreso en Infractal. Recordarles que seguimos conversando con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana, Alfonso Ureña, y dejábamos ahí algunas preguntitas al aire con relación al jardín botánico, porque en la semanal del pasado lunes, precisamente, el presidente de la República dijo que eso eran denuncias infundadas. Entonces, a ver, ¿cómo se responde? Que eso era la oposición. Que eso era la oposición. ¿Cómo se responde eso? Bueno, déjeme decirle, desde que ese tema salió a la luz pública, nosotros como Secretaría hicimos nuestra tarea. Empezamos a indagar, a solicitar inclusive a la Oficina de Acceso a la Información Pública algún tema sobre del proyecto como tal. En un momento dado, nosotros luego como Secretaría el 29 de junio fijamos una postura oficial, tomando en cuenta, haciendo un levantamiento, o sea, levantando la bandera sobre un red flag sobre lo que estaba sucediendo, pero también, como nos caracteriza, definiendo unas recomendaciones que se podían llevar a cabo para no tocar el tema del jardín botánico. Luego, algunos días después, cuando el tema empezó a coger un poquito más de fuerza a nivel en los medios de comunicación, cuando se le preguntó al ministro de Medio Ambiente de qué iba ese proyecto, porque nadie sabía nada, el ministro decía que él lo único que había autorizado eran unos términos de referencia para un eventual estudio de impacto ambiental. Cuando él admite eso, él lo que está admitiendo que realmente había una determinación para tener un impacto en el jardín botánico, pero lo que iba a determinar el estudio de impacto ambiental, qué tan grave o no iba a ser. Pero ya de por sí ya le admite, desde que él emite esos términos de referencia, a lo cual nosotros, como oposición, no entendemos que se manejó muy mal, porque al final lo primero que tú debías hacer es ni siquiera emitir unos términos de referencia. Cuando tú estás en un tribunal, y los que son abogados van a entender muy bien este ejemplo, cuando se lleva una causa a un tribunal, el tribunal, antes de evaluar el fondo,
lo primero que evalúa la forma y la metodología, o si ellos tienen competencia para conocer de ese recurso. Y lo primero que debió hacer el ministro fue inmediatamente le están solicitando tener una intervención, un espacio, un pulmón verde en una reserva científica como el Jardín Botánico. Lo primero que debió hacer el ministro fue rechazarlo de plano. Claro, porque es una reserva científica. Y están parados por diferentes leyes y por lo que supone este espacio verde. Entonces, solamente ahí señalando ese tema como una falta grave en esa parte. Luego, posteriormente, se hizo de manera pública, y yo fui y lo constaté con mis propios ojos, se llevó una brigada a colocar unos puntos en los parqueos y unas estacas, definiendo desde la acera hasta la calzada alrededor de 12 metros lineales, que era eventualmente un espacio de medición para, me imagino que para un agente inmobiliario que iba a vender ese pedazo de terreno ahí, porque como ellos lo quieren poner de que no había nadie por parte del gobierno, entonces ¿quién fue que fue ahí al parqueo del Botánico a señalar en el espacio físico del parqueo y a colocar unas estacas? ¿Con qué fin era eso? Ahí me surge la interrogante también, porque vi la información en el Listín Diario y señalo el medio para que después no digan que es que uno se inventa las cosas, porque a veces uno hace cuestionamiento desde estos espacios y lo que suele decir el gobierno es que se lo inventan o que no estamos lo suficientemente informados. Entonces vi un reportaje del Listín Diario en el que hablaba de que eran 3 áreas que iban a ser afectadas. El área donde se encuentran como un invernadero para el herbario, el área de cactus y el área donde hay algunas especies como en exhibición que no existen o que ya se han extinto, o me parece que esas son las áreas. Entonces yo pregunto, ¿es eso cierto? ¿Es eso falso? Porque esa información fue servida por un medio de comunicación de los más destacados. Sí, pero más que nada, mira, independientemente del hecho per se, al final lo que nosotros tenemos que pensar como ciudadanía es que tenemos que enfocarnos, y evidentemente aprovecho este medio para hacer un llamado a hacer un pacto nacional, un pacto desde el gobierno, desde la alcaldía, los tejidos sociales, tomadores de decisiones y la ciudadanía en sentido general. ¿Pero para qué? Con la finalidad de fomentar lo que han hecho otros países, empezar a arborizar todas las áreas del casco urbano, de las grandes urbes. Aquí en el Distrito Nacional, por ejemplo, nosotros empezamos a tener ya los impactos del cambio climático derivados del incremento de la temperatura, esos 2 pasados noviembres fatídicos, donde hubieron muchas pérdidas humanas, pero también económicas. Entonces, nosotros abocándonos a construir más selva gris en lugar de espacios verdes, lo que estamos haciendo es que cuando vienen esas grandes escorrentías superficiales, el agua no tiene para dónde irse o por dónde permear. Y lo que hacen es que provocan todo lo que nosotros vimos, esas grandes escorrentías, que al final tienen un impacto económico. Nosotros tenemos que abocarnos a habilitar más espacios para controlar el tema del efecto de isla de calor. Medellín lo hizo, arborizó con más de 350,000 árboles toda la zona de Medellín, y fue inclusive sujeto de una premiación porque lograron reducir 2 grados centígrados la temperatura. Hay casos como Ciudad de México, Singapur, es decir, en todo el escenario mundial hay grandes ejemplos de un enfoque medioambientalmente sostenible y de la reducción de los impactos del cambio climático en la ciudadanía. Alfonso, pero hay un tema, porque cuando nosotros discutimos acerca del cambio climático, cuando discutimos el tema medioambiental, no solamente debemos tomar en cuenta el tema de los árboles, sino también el tema vial, porque en las ciudades como Santo Domingo, el principal generador de dióxido de carbono precisamente son los vehículos de combustión. Y ante esa realidad, la única preocupación no debe ser la arbolización, sino también la reducción en la generación de dióxido de carbono. Y cuando nosotros tenemos tapones tan prolongados y extensos como los que se tienen aquí,
se pierden media hora, 45 minutos, una hora de tiempo en el camino, y eso es una hora, 45 minutos, media hora de generación de dióxido de carbono extra al que se debió generar. Y eso es una realidad que nosotros debemos poner en la balanza. ¿Cuándo debemos sembrar más árboles? ¿Cuándo debemos concentrarnos más en producir menos dióxido de carbono? Sí, precisamente eso que tú señalas, eso es una muy buena acotación, porque esto es un plan integral. Tú solamente no puedes abocarte a un elemento. Pero, por ejemplo, en el gobierno del PLD nosotros dejamos un plan de movilidad que contemplaba el plan de desarrollo interurbano, de paradas interurbanas. ¿Para qué? Para empezar a sacar todas esas grandes guaguas de transporte interurbano para que no entraran a las ciudades. Eso no se ha llevado a cabo, no se ha continuado eso. Pero también habíamos identificado más de 10 parqueos y torres de parqueo para ser construidos. ¿Para qué? Para que la gente, en lugar de adentrarse a la ciudad, fuera a esos grandes parqueos, dejaran su vehículo ahí y entonces utilizaran los transportes colectivos. Porque hacia allá que tenemos que irnos como sociedad a fomentar el desarrollo de transporte colectivo. Pero, volviendo al tema, y aunque volviendo al tema, y me disculpa porque lo politice, pero tú tienes que, para hacer una ampliación de una línea del metro de 4 kilómetros, este gobierno ha tenido prácticamente 4 años de gestión. 5 años. Sí, porque en lo que llegaron y tomaron la decisión, o sea, tú tienes el elemento de que no se prioriza realmente las obras. Cuando el PLD empezamos y posiblemente a hay que desbaratarlo esos 4 kilómetros. Bueno, ya tú sabes, por unos cáncamos que andan por ahí que no se saben que van a quedar. Entonces, mira qué pasa. No, eso no es desinformar. Espérese, eso no es desinformar. Porque pero espérese, eso no es desinformar, porque a esta gestión de gobierno, a la OPRED, se le ha pedido al director que muestre los planos, que los entregue. El PLD entregó los planos en el año 2004, que los notificaron vía fiscalía y de todo, pero se le entregaron sus planos. Se le entregó los planos y fueron abiertos, y cuando se continuó la línea 2B, igual para evitar la situación con los amigos del PRM que estaban en la oposición, se le entregaron los planos sin que nadie lo pidiera. Sí. Entonces, que entreguen los planos. Pero no, me gustaría que me diera un momentito para seguir avanzando en esa parte del plan de movilidad. Se dejaron identificados unos corredores, inclusive en la Independencia se iban a colocar corredores que funcionaban con autobuses eléctricos. Nada de eso se ha llevado a cabo. El único corredor que ha abierto este gobierno es el de la Núñez. Y quizás... A los amigos de ellos. Bueno, exactamente. Entonces, no ha habido un criterio, lamentablemente me da pena decirlo, de continuidad de Estado, porque esta gente llegó y lo que empezó fue a combatir y a bombardear todas las cosas que se estaban llevando a cabo. Date cuenta el tema de Punta Catalina, que lo primero que hicieron fue satanizarla, y luego después, años después, empezaron a resaltarla y a hablar maravillas de Punta Catalina, pero entre lo que sucedía una cosa y la otra, recuerdan que no se empezaron a darle mantenimiento a las obras, a los cables, y empezamos a tener lo que son esos llamados cortes eléctricos, y al final, ¿tú sabes cuál fue la consecuencia de todo eso? Para que tú veas cómo todo se interconecta y nos afecta, que tuvieron que llamar unas barcazas que instalaron los negros de Azua, que es una área protegida. Un área protegida que la Academia de Ciencia emitió un informe técnico sobre el impacto que iba a tener. La Comisión Ambiental de la UAS emitió un informe sobre el impacto que iban a tener. Sin embargo, este gobierno que se dice, cuando se va a Nice, Francia, cuando se va a Brasil, cuando viene ahora el presidente que está precisamente hoy en una de las islas del Caribe, precisamente haciendo acuerdos internacionales, fomentando el cuidado y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, esas decisiones y esas recomendaciones de esas academias y personal técnico científico, el presidente toma, la coge, la ve y la pasa a un lado e implementa lo que hemos estado viendo y criticando. Entonces, por eso a mí me preocupa el nivel de coherencia que se maneja en este gobierno, porque para una cosa es con guitarra y para la otra es con violín. Precisamente quería preguntarle sobre la barcaza. Yo soy de Azua. Yo sé el daño que le está causando esa planta, que es una planta eléctrica, ¿no? Esa planta a los pescadores, a los moradores,
a la fauna y también, digamos, a la flora marina, Sí. que está en eso, porque por ahí hay muchos manatí Que van a desovar. que van a Sí, desovar sí, y eso ahí está dañándose totalmente y los peces se están muriendo. Entonces, claro. mi pregunta es, en ese sentido, ¿ha disminuido la lucha? ¿Cómo recuperar, en dado caso, esa zona luego de tanta afectación? ¿Es posible la reubicación? Porque aparte está en un área que es protegida. Sí, claro que sí. Y de hecho, mira, esa barcaza vino desde Boca Chica. Se quiso instalar en un momento dado en Boca Chica. En Boca Chica el pueblo se levantó. Sucedió lo mismo aquí en Asua. El pueblo de los negros se levantó, pero inclusive apresaron y maltrataron muchísima gente. Pero como fue una decisión del Estado, el mismo Estado empezó a utilizar o a manipular el tema del pueblo. Como que empezaron a darle prebenda, a ayudarle con cosas. Y yo estuve ahí entrevistando a algunos lugareños y se instalaron unas casetas para el tema de los pescadores. Se le empezaron a dar facilidad al tema de la pesca. Pero yo entrevisté a un pescador que él me dijo, mira, la gente, la pesca de las cosas que yo pesco aquí, no me la quieren comprar la gente local. Yo tengo que trasladarme a Barahona a vender esto para tratar de subsistir. Pero ahora lo que yo pescaba a quizá 15 minutos de distancia, yo tengo que adentrarme más mar adentro a buscar esa misma pesca. Porque los peces lo que se hacen cuando hay una área afectada, lo que se hace es que se retiran de la zona y se van más aguas adentro. Igualmente el tema de los manatí. Los manatí, en lugar de estar ahí y pernotar ahí o hacer su vida, lo que hacen es que se van a otros espacios. Nosotros tenemos un gran problema ambiental con relación a nuestros principales ríos del país. Pero el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader, a partir del 2020, ha empezado la intervención de algunos de ellos, a veces de manera indirecta, que es cuando se da la mayor contaminación. Un ejemplo de eso es lo que sucede en Santiago con el río Yaque del Norte, donde se está interviniendo el río de Gurabo y donde se ha hecho una mega obra ahí. En Santo Domingo se hizo lo propio, aunque con menor impacto. ¿Cuál es la opinión suya como secretario de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana con relación a esas obras que viene ejecutando el gobierno dominicano y cuáles otros ríos deberían ser prioridad para ser intervenidos? Tocaste un tema muy sensible. Mira, haciendo un disclaimer, que estoy de acuerdo totalmente contigo con la obra de saneamiento que se está haciendo en la cañada de Gurabo. Es una obra igualito que los ríos. El Rito en La Vega, que se hizo en el gobierno de Danilo Medina, tiene un impacto altamente positivo para todo el entorno. Eso es una acción positiva. Sin embargo, recientemente el 5 de junio, que se conmemoraba el Día Mundial del Medio Ambiente, nosotros como Secretaría y la dirección del partido nos trasladamos a celebrarlo al río Nizao. Elegimos en la provincia de Peravia. Sí, elegimos el río Nizao por su gran importancia que tiene este río. Que está siendo depredado. Es el más represado, irriga más de 14.000 hectáreas, pero también provee más del 40% del agua que nosotros, los que residimos en Santo Domingo y parte del distrito, consumimos de manera diaria. Además de que tiene unos complejos hidroeléctricos que también produce energía, es decir, tiene muchos servicios ecosistémicos que favorecen a la ciudadanía. Sin embargo, déjame decirles que la misma área que nosotros elegimos para hacer la rueda de prensa, que fue justamente al lado del río, a nuestras espaldas estaba operando una pala mecánica con volquetas extrayendo materiales de a menos de 30 metros del cauce del río. A 30 metros. Para que tú entiendas el nivel de protección y falta de atención por parte del Estado en lo que son este cuidado medioambiental. Y déjame decirte algo más. Como llega un partido político a una zona como esa, a menos de 5 minutos llegó una patrulla motorizada. Y a los 15 minutos llegó una patrulla en una camioneta de la Policía Nacional.
Y nosotros nos decimos, caramba, pero qué eficientes son las autoridades para saber qué están haciendo otros partidos políticos de oposición. Pero así me hubiese gustado que con esa misma diligencia con que operó ese sentido de inteligencia por parte de las autoridades, asimismo ellos debieron haberse comunicado con el CENPA para denunciar lo que estaba pasando en esa atracción de río a la luz y a los ojos de todo el mundo. Entonces, en un momento dado eso nos supone que hasta hay una cierta complicidad gubernamental por parte de todo el Estado en sentido general. Ahí podemos hablar de la alcaldía, podemos hablar del Ministerio de Medio Ambiente, podemos hablar de quienes tienen, del mismo Ministerio de Medio Ambiente que hay un encargado provincial y de zona. Hay toda una complicidad a la clara, porque tú tener de día una maquinaria tan pesada trabajando ahí a la luz de todo el mundo, evidentemente hay una complicidad que es muy lamentable que no se quiera atacar y condenar. Bueno, nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más acá en Fractal.